¿Y si te dijera que eso que creías una simple coincidencia, tal vez fue Dios hablándote directamente a ti? ¿Alguna vez has sentido que algo extraño ocurre justo en el momento más necesario? ¿Has visto cómo una canción, una frase, una persona o un sueño aparecen en el momento exacto, como si el cielo te susurrara algo? Y si te dijera que esas señales no son casualidad, que hay un lenguaje secreto, espiritual, poderoso y personal, que Dios está usando para comunicarse contigo, ¿seguirías ignorándolo? Y si te dijera que el Señor lleva tiempo intentando llamarte la atención, que cada circunstancia, cada silencio, cada mirada, cada número, cada imagen repetida, cada palabra fuera de lugar, tiene un propósito divino? Y si el video que estás viendo en este momento no es casualidad, sino una señal más, hay algo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. Y si llegas hasta el final, podrías descubrir un secreto que transformará por completo la forma en que entiendes la voz de Dios en tu vida. Porque sí, querido oyente, Dios habla, y lo hace más seguido de lo que imaginas. El problema no es que Dios no hable, el problema es que muchos ya no saben cómo escuchar. Hoy vamos a abrir tus oídos espirituales. Vamos a conectar puntos que antes parecían sueltos, y tú mismo te darás cuenta de que esas cosas que ignorabas estaban gritándote desde lo alto. Una reflexión profunda. Vivimos tan distraídos, tan ocupados, tan rotos por dentro, que ya no sabemos distinguir la voz del Creador en medio del ruido del mundo. Pero Dios sigue hablando. Lo hace a través de lo inesperado, de lo cotidiano, de lo simple. A veces no grita, a veces solo deja una señal esperando que la veas. ¿Qué pasaría si hoy decides mirar diferente? ¿Qué si este video es una señal más en tu vida? ¿Qué si Dios, ahora mismo, está usando esta narración para confirmarte lo que llevas tanto tiempo preguntando? Lo que vas a descubrir en este video, aprenderás cómo Dios habla a través de señales concretas. Entenderás por qué muchas veces no las vemos. Verás ejemplos bíblicos donde Dios se comunicó mediante señales claras. Descubrirás el poder espiritual oculto en esas casualidades que ignoras cada día. Y recibirás una revelación final, justo antes de terminar este video, que puede abrir la puerta a una bendición que estaba detenida en tu vida. Pero para eso, tienes que quedarte hasta el final. Hay una enseñanza clave en la penúltima parte del estudio que podría marcar un antes y un después en tu caminar espiritual. Antes de comenzar el estudio bíblico, es muy importante que participes activamente desde el principio. Escribe en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Esta pequeña acción te conecta espiritualmente con esta comunidad de creyentes que, como tú, buscan oír la voz de Dios. Además, al comentar estás demostrando tu compromiso con tu fe y estás abriendo tu corazón para que Dios te hable sin barreras. Hazlo ahora. Escribe «Paz en Cristo». Dale me gusta a este video ahora mismo. Cuando haces clic en me gusta, estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que están buscando una señal del cielo, igual que tú. ¿Te das cuenta? Estás difundiendo la palabra de Dios. Te felicito por hacerlo. Eres parte activa del reino. Estás cumpliendo con el llamado de llevar luz donde hay oscuridad. Una última cosa antes de empezar. ¿Ya estás suscrito al canal? Muchas personas no tienen una iglesia cerca. Muchos están solos, pasando por tormentas, con preguntas que nadie responde. Y este canal se convierte en su único lugar de alimento espiritual. Suscribirte no es solo una acción digital. Es como encender una lámpara en la oscuridad para otros. Cada vez que te suscribes, estás diciendo, «Estoy aquí, Señor, háblame, úsame, guíame». Y cuando das me gusta,
comentas y compartes. Es como si abrieras una puerta más para que la voz de Dios se escuche en otras casas, en otras almas. Por eso, querido hermano, gracias por estar aquí. Gracias por no ignorar la señal. Gracias por prestar atención. Prepárate, porque en los próximos minutos vamos a sumergirnos en un viaje bíblico y espiritual que puede cambiar tu percepción para siempre. Abrirás los ojos, oirás lo que antes no entendías y sabrás, sin duda, que Dios sí habla y lo ha estado haciendo todo este tiempo. ¿Estás listo? Vamos a comenzar el estudio. Moisés no estaba orando, no estaba en ayuno, ni siquiera estaba en una búsqueda espiritual profunda. Él estaba cuidando ovejas, estaba ocupado en su rutina diaria, como tú, como tantos, caminando por un terreno seco, repitiendo los pasos de siempre, hasta que algo interrumpió la lógica. Una señal, una zarza que ardía pero no se consumía. Dios escogió esa imagen porque sabía que algo así detendría a Moisés. Porque a veces la voz divina no viene con trompetas ni terremotos, sino con un pequeño detalle que rompe la monotonía. Algo fuera de lugar, algo que parece gritar sin sonido. Dios habla así, a través de lo que llama tu atención. Moisés se detuvo. Ese fue el momento clave. Él se volvió a mirar, y en ese instante Dios habló. No antes, no mientras él estaba distraído, sino cuando decidió observar con intención lo que estaba ocurriendo delante de él. No hay voz sin atención, no hay palabra sin silencio, no hay revelación sin un corazón dispuesto. ¿Cuántas zarzas ardientes han aparecido en tu camino sin que las notes? ¿Cuántas veces algo fuera de lo común ocurrió frente a ti, pero no lo viste como una señal? La enfermedad inesperada, la conversación incómoda, la cancelación de un plan, un retraso, una pérdida, una palabra repetida que empieza a aparecer en todas partes. Todos estos pueden ser signos del cielo tratando de redirigir tu rumbo. Pero, para entender la señal, necesitas hacer lo que Moisés hizo, detenerte. Vivimos en un tiempo donde detenerse es casi un pecado. Hay que seguir, hay que correr, hay que producir. Pero Dios no grita, Él susurra, y solo el que se detiene escucha el susurro. Moisés recibió su llamado justo allí, en ese momento de interrupción. Una misión que cambió no solo su vida, sino la historia de su pueblo. Todo porque prestó atención a una señal. No menosprecies lo que parece pequeño, no ignores lo que interrumpe tu rutina. Dios todavía usa señales. No porque le falten palabras, sino porque nuestras almas a veces están tan cerradas que solo el asombro puede quebrarlas. Quizás en tu vida hay algo que se repite, algo que se presenta de forma extraña o incluso molesta. Pregúntate hoy, ¿será esto una zarza ardiendo? ¿Será esto una llamada del cielo? No esperes que Dios te hable solo desde un altar o un púlpito. A veces su voz está en una situación que no entiendes, en un dolor que no se va, en una coincidencia que se repite. La clave está en detenerte y mirar. Como Moisés, puedes estar caminando por el mismo terreno de siempre, pero si hoy decides volver tus ojos y mirar con intención, tal vez Dios te diga tu nombre. Tal vez Él te llame. Tal vez esta sea la señal que estás esperando sin saberlo. Esta fue solo la primera señal. Y como veremos a lo largo de este estudio, cuando Dios quiere hablarte, lo hará de maneras que no puedes ignorar si estás dispuesto a mirar. Gedeón no se sentía un hombre fuerte, no se sentía capaz. Él mismo lo dijo con palabras temblorosas. Mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Una confesión común entre los que han sido golpeados por la vida, entre los que no se ven como instrumentos de nada ni de nadie. Él era un hombre escondido, sacudiendo trigo en el lagar para no ser visto por el enemigo.
Y es ahí, en medio de su temor, que el ángel de Jehová se le aparece y le dice: varón esforzado y valiente. La primera gran señal fue esta, que Dios lo llamó por lo que sería, no por lo que parecía ser. Pero Gedeón no lo entendió. No fue suficiente para él. Como muchos de nosotros, necesitaba una confirmación más directa, algo tangible, algo claro. Y entonces hizo una petición inusual. Colocó un vellón de lana en la era y pidió que, si en verdad Dios lo estaba enviando, el rocío de la mañana cayera solo sobre el vellón y no sobre el resto del suelo. Y Dios lo hizo, pero Gedeón aún dudaba. Por eso pidió una segunda señal, al revés, que el rocío cayera sobre todo el suelo y el vellón quedara seco. Y Dios, con paciencia, volvió a responder. ¿Te das cuenta? Dios no se molesta con las dudas honestas cuando nacen de un corazón que realmente quiere obedecer. Las señales no son siempre el resultado de una fe débil. A veces son la respuesta misericordiosa de Dios ante un corazón sincero que teme equivocarse. La historia de Gedeón nos muestra que Dios entiende nuestras inseguridades, nuestras preguntas, que Él no se cierra ante nuestras peticiones de confirmación, porque cuando Él quiere usarte, se encargará de que entiendas el mensaje. Y aquí hay un principio espiritual poderoso. Las señales de Dios no siempre son para guiar tus pasos, sino para confirmar tus pasos antes de darlos. Gedeón no estaba esperando instrucciones nuevas, sino asegurándose de que lo que había oído era real. Hoy tú puedes estar en esa misma situación. Dios ya te habló, ya te movió el corazón, ya puso una inquietud dentro de ti. Pero hay una voz que dice: ¿será que fue Dios? ¿Y si me equivoco? ¿Y si es solo mi mente? ¿Y si no era el tiempo? Y entonces empiezas a orar por señales, pides confirmación. Y es ahí donde necesitas entender que, así como con Gedeón, Dios puede responderte no para llenar tus dudas, sino para darte valor para obedecer. Gedeón no vio una zarza ardiente, no oyó truenos ni temblores, pero Dios le habló a través de una pequeña muestra de rocío, una manifestación simple, sin espectáculo. Así son muchas de las señales divinas, no están vestidas de gloria visible. Están escondidas en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante. Tal vez Dios ya te respondió, pero lo hizo en silencio, en una canción que se repite, en una predicación que parece hablarte directamente, en un número que se presenta una y otra vez, en un mensaje como este que llega justo cuando más lo necesitas. Pero necesitas tener el corazón de Gedeón, valiente para pedir claridad, pero aún más valiente para actuar cuando la señal aparece. Porque recibir señales sin obedecer es como tener un mapa y no caminar. Dios no está en contra de confirmarte lo que ya te habló, pero también espera que, una vez que entiendes, te levantes como Gedeón y asumas tu llamado. Hay personas que llevan años orando por señales, quieren ver un vellón mojado antes de moverse, y Dios, en su gracia, a veces lo permite, pero llegará el día en que no habrá vellón, solo la palabra, solo una promesa, solo fe. En el fondo, este episodio nos enseña una verdad clave. Dios está dispuesto a hablar contigo tantas veces como sea necesario, hasta que entiendas que no se trata de ver más señales, sino de empezar a confiar. ¿Cuántas señales necesitas para creer que Él está contigo? ¿Cuántas veces más debe confirmarte que no estás solo, que fuiste llamado, que sí tienes propósito? Dios usó un vellón con Gedeón, pero contigo tal vez está usando este video. Tal vez está usando una situación que no entiendes, una persona que no esperabas, un momento que parece común, pero que lleva su huella. Hoy, detente un momento. Mira a tu alrededor. ¿Hay algo que se repite? ¿Hay algo que sientes que no puedes ignorar? ¿Has pedido señales últimamente? Tal vez esta sea una de ellas.
Tal vez esta enseñanza es la segunda confirmación que pediste. Tal vez, como Gedeón, estás por dar el primer paso que cambiará el destino de tu familia. La pregunta es, ¿qué harás con la señal? Después del diluvio, cuando la humanidad había sido reducida a una sola familia y todo parecía incierto, Dios hizo algo que marcaría para siempre la historia espiritual de la humanidad. Puso su arco en las nubes, no como un simple fenómeno natural, sino como una señal divina, una promesa visual que aún hoy, después de miles de años, sigue hablándole al hombre. El arco iris fue y sigue siendo más que un espectáculo hermoso en el cielo. Fue la forma en que Dios dijo: aunque juzgué la tierra, también soy el Dios que promete misericordia. Aunque hubo destrucción, también hay esperanza. Y cada vez que lo veas, recuerda que no te he olvidado. Hay algo muy profundo en eso, porque muchos creen que las señales de Dios son siempre cosas nuevas, excepcionales, sobrenaturales, pero no. A veces, las señales están en lo que ya hemos visto 1000 veces, pero nunca entendimos. El arco iris no aparece cada día, pero cuando lo hace, trae consigo un mensaje. Aún estoy aquí, aún cumplo mis promesas, aún me acuerdo de ti. Lo más impactante es que Dios mismo dijo que el arco sería un recordatorio para él. Sí, para él. Dice Génesis 9:16. Estará el arco en las nubes y lo miraré para acordarme del pacto perpetuo. ¿Acaso Dios necesita recordar? ¿Puede el Todopoderoso olvidar algo? Por supuesto que no, pero nos está enseñando algo, que sus señales tienen propósito, que sus señales tienen memoria, que sus señales no solo nos hablan a nosotros, sino que son símbolos de un compromiso eterno. Este pasaje también nos enseña que Dios no solo habla con individuos, sino con generaciones enteras. La señal fue dada a Noé, pero era para él, sus hijos y toda su descendencia. Hoy, tú y yo seguimos siendo parte de esa promesa. Cada vez que el cielo se cubre de lluvia y luego se abre en luz, el arco vuelve a aparecer. No es coincidencia, es continuidad. Puedes ver lo hermoso de esto. Dios habla a través del cielo, a través del agua, a través de la luz. Él es el creador de todo, y por eso usa su creación para hablarnos. ¿Cuántas veces viste un arco iris y no sentiste nada? ¿Cuántas veces te detuviste a contemplarlo y solo pensaste en lo bonito que se veía? Tal vez porque nunca supiste que era un mensaje dirigido a ti, a tu alma, a tu historia. En momentos en los que todo parece estar perdido, en los que el juicio parece inevitable, Dios todavía tiene formas de recordarte que su gracia no se ha extinguido, que aunque la tormenta haya sido fuerte, aunque hayas perdido cosas en el proceso, el cielo aún puede mostrarte una promesa. Y lo hará con una señal. Este relato nos revela un patrón divino. Tras la tormenta viene una señal. Primero el dolor, después el consuelo. Primero el agua, después la luz. Primero la pérdida, luego la restauración. Y esto no solo fue cierto para Noé, es cierto para ti hoy. Puede que estés pasando por tu propio diluvio, una etapa oscura, pesada, interminable. Pero si levantas los ojos espirituales, puede que ya haya un arco formándose sobre ti, una promesa, una señal. Pero aquí hay algo más profundo aún. El arco iris solo aparece cuando la luz del sol toca las gotas de agua. Es decir, la señal nace del contacto entre la tormenta y la luz. Y eso tiene un significado poderoso. Muchas veces las señales más hermosas de Dios solo aparecen cuando el dolor, la lluvia, se encuentra con la esperanza, la luz. Es cuando dejas que la palabra toque tu llanto, cuando permites que la fe entre en tu proceso, que las señales empiezan a aparecer.
No porque Dios quiera impresionarte, sino porque quiere recordarte que no estás olvidado, que sigues dentro del pacto. El arco iris también tiene otra enseñanza sutil. Es visible, pero inalcanzable. Puedes verlo, pero no puedes tocarlo. Puedes admirarlo, pero no puedes atraparlo. Así son muchas señales de Dios. No vienen para que las manipules, sino para que las creas. No vienen para que las controles, sino para que te rindas ante ellas. Porque la señal no es el destino. La señal es el recordatorio de que el camino sigue y que Él está contigo. Y aquí va una pregunta clave. ¿Estás atento a los arcos que Dios pone en tu cielo? ¿O estás tan centrado en la tormenta que ni siquiera miras hacia arriba? Noé salió del arca sin saber que vendría, pero Dios le dio una señal, no para explicarle todo, sino para asegurarle que lo más importante seguía firme: su pacto, su compañía, su presencia. Esa señal sigue vigente, esa promesa sigue viva. Y si la palabra arco iris ahora ha sido distorsionada por el mundo, tú y yo sabemos que su origen sigue siendo santo, porque no fue inventado por el hombre, fue puesto por Dios. Cuando levantes los ojos al cielo, literal o espiritualmente, y veas señales, recuerda esto: Dios no ha olvidado sus pactos. Y si Él no olvida, tú tampoco debes olvidar lo que Él te prometió. Tal vez este mensaje sea el arco en medio de tu lluvia. Tal vez esta palabra sea el color que necesitabas ver. No es casualidad que estés aquí. Es un recordatorio del cielo. Todavía estás dentro del pacto. Hay momentos en la vida en los que todo parece estático, repetitivo, incluso monótono. Caminamos por el mismo desierto, hacemos las mismas tareas, llevamos la vida con resignación. Así estaba Moisés. Después de haber sido príncipe en Egipto, ahora pastoreaba ovejas en un lugar solitario. 40 años habían pasado desde que huyó de Egipto. 40 años de silencio, de rutina, de tierra seca y pensamientos callados. Parecía que su historia con Dios había quedado en el pasado. Pero de pronto aparece una señal. Éxodo 3 nos narra uno de los episodios más misteriosos y transformadores de la Biblia. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Una zarza ardiendo sin consumirse. El fuego ardía, pero no destruía. Un símbolo fuera de toda lógica natural. Un fuego que no se apaga, una voz que emana desde lo inexplicable. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué mensaje nos da? Primero, que Dios habla cuando menos lo esperamos. Moisés no estaba buscando una revelación, no estaba ayunando ni orando, estaba trabajando en lo cotidiano, en lo simple. Allí fue donde Dios eligió revelarse con una señal, y no cualquier señal, una que era imposible ignorar. Una que rompía el patrón de lo natural, una que detenía al caminante. Muchos creyentes hoy esperan que Dios les hable en grandes avivamientos, en predicaciones estruendosas, en manifestaciones visibles. Pero, ¿y si Dios ya te está hablando a través de algo que simplemente no estás viendo? ¿Y si tu zarza ardiente está en medio de tu rutina pero has pasado de largo sin detenerte? Moisés no recibió la revelación hasta que decidió acercarse. Dice el texto: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y justo después de eso, se nos dice algo impactante. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Es decir, Dios esperó a que Moisés mostrara interés, atención, disposición. Esto nos confronta. ¿Cuántas veces Dios ha estado mostrándonos señales, esperando que nos acerquemos, pero pasamos de largo, tan ocupados en lo nuestro, tan ciegos por la costumbre, tan distraídos por lo urgente, que no vemos lo eterno? La señal está,
pero no hablará si no te acercas. El fuego arde, pero no escuchas su voz si no te detienes. La zarza no es el milagro es que Dios habita en lo que no parece digno. Una planta común, una maleza del desierto, es el lugar donde Dios manifiesta su gloria. Esto nos enseña que Dios puede hablarnos desde lo pequeño, desde lo que el mundo desprecia, desde lo que arde sin consumirse, una mujer sencilla con fe, un niño orando con inocencia, un anciano cantando en soledad. Señales de que Dios aún está encendido en medio de este mundo seco. ¿Sabes qué es? Más impresionante, que Dios no se manifestó en un gran árbol, ni en una llama en el cielo, sino en una zarza, una planta sin importancia. Eso tiene un mensaje claro. Dios puede hablarte desde lo que tú consideras insignificante, desde lo que ya habías descartado, desde lo que nunca mirarías dos veces. Dios puede prender fuego espiritual en lo que parece muerto. Y aquí hay otra, revelación. El fuego representa la presencia divina, pero también las pruebas. Moisés fue testigo de un fuego que no destruye. Porque cuando es Dios quien enciende el fuego, no te consume, te transforma, no te arruina, te purifica, no te reduce a cenizas, te vuelve instrumento. Moisés fue llamado a liberar un pueblo, pero antes de hacerlo, tenía que entender que el fuego no es el final, sino el principio. Que las señales no solo son mensajes, sino llamamientos. La zarza ardiente no era solo un fenómeno visual, era una convocatoria divina. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Así que pregúntate, ¿qué hay en tu vida ahora que está ardiendo sin consumirse? ¿Qué situaciones parecen extrañas, inexplicables, constantes, que parecen estar llamando tu atención? ¿Y si allí está Dios queriendo hablarte? ¿Y si en medio de ese fuego silencioso hay una voz que te dice, he visto la aflicción de mi pueblo y te he elegido a ti para actuar? Esta historia nos recuerda que cada señal es una oportunidad para escuchar el llamado de Dios, pero también que no todas las señales serán evidentes. Algunas serán sutiles, misteriosas, hasta desconcertantes. Pero si decides detenerte y mirar con ojos espirituales, descubrirás que Dios sigue encendiendo zarzas para llamar a sus hijos. Y no solo eso. Una vez que Moisés escuchó y respondió, su vida cambió para siempre. Ya no fue el fugitivo ni el pastor olvidado, fue el libertador, el profeta, el amigo de Dios. Pero todo comenzó con una señal, una que muchos otros podrían haber ignorado. Pero él no. Hoy tú estás ante una zarza espiritual. Esta palabra, este video, esta reflexión, algo que arde pero no te consume, una invitación divina, una señal de que tu tiempo de silencio está terminando, que tu llamado está cerca y que Dios te está hablando, aunque aún no lo comprendas del todo. Acércate, mira de nuevo, Dios está hablando. La escena es provocadora, un gran banquete, copas de oro robadas del templo de Jerusalén, música, arrogancia, desenfreno. El rey Belsasar celebra, sin temor, un festín profano usando los utensilios sagrados del templo del Señor. Una noche de lujo y desobediencia, mientras afuera el imperio babilónico se tambalea sin que él lo sepa. Y entonces, cuando todo parece estar bajo control, una mano misteriosa aparece y comienza a escribir en la pared. Solo la mano, sin cuerpo, sin voz, sin explicación, solo una señal. Algo tan desconcertante que el rey palidece y cae en pánico. Daniel 5 nos cuenta que entonces los dedos de una mano de hombre salieron y escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el mensaje era corto, misterioso. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. 4 palabras, ninguna explicación inmediata,
Pero el terror llenó la sala. Nadie entendía, nadie podía interpretarlo. Los sabios del reino fallaron. La señal estaba clara, pero su mensaje estaba oculto. Dios, una vez más, hablaba en código. ¿Por qué? Porque hay mensajes del cielo que no pueden entenderse con sabiduría humana. Porque las señales espirituales exigen discernimiento, no lógica. Belsasar ignoraba a Dios, pero Dios no lo ignoraba a él. Y lo confrontó no con una voz ni con un ángel, sino con una escritura celestial en medio de su arrogancia humana. ¿Y qué representa esta historia para nosotros hoy? Mucho más de lo que parece. Nos muestra que Dios no se queda callado cuando se le desafía, y que muchas veces las señales más contundentes aparecen en los momentos más inesperados para advertirnos, despertarnos o incluso juzgarnos. Vivimos rodeados de ruido, de entretenimiento, de distracción. Como Belsasar, el mundo celebra banquetes en medio de la decadencia espiritual. Se celebran las apariencias mientras el juicio se acerca. Se ignoran las advertencias divinas mientras se decoran las paredes del ego. Pero un día, una señal aparece. Algo rompe la rutina. Una palabra que nadie entiende. Una situación que sacude los cimientos. Una mano invisible que escribe en nuestra vida cosas que nadie más ve, pero que sentimos profundamente. El rey Belsasar no tuvo una segunda oportunidad. Daniel le interpretó el mensaje. Contado a Dios tu reino, y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esa misma noche murió. El mensaje era claro. El juicio había llegado. La señal no era para instrucción, era sentencia. Pero, ¿qué quiere Dios enseñarnos con esto? Que no todas las señales son de bendición. Algunas son advertencias, algunas son alarmas espirituales, algunas llegan como última llamada. Y aquí está la verdad. Dios sigue escribiendo en las paredes de nuestra vida, a veces a través de situaciones, enfermedades, pérdidas, sueños inquietantes, personas que nos dicen cosas que no queremos oír. A veces sentimos que algo está mal, pero no entendemos qué, que algo nos falta, pero no sabemos cómo llenarlo, que algo nos habla, pero no tenemos el lenguaje para traducirlo. La buena noticia es que aún tenemos a nuestro Daniel. Hoy, el Espíritu Santo es quien interpreta las señales. Él es quien nos ayuda a entender lo que el cielo intenta decirnos. Nos revela el significado oculto detrás de los eventos. Nos habla al corazón cuando nadie más puede explicarlo, pero necesitamos querer entender. Necesitamos, como el rey Nabucodonosor, el padre de Belsasar, haber pasado por la humillación y reconocer al Dios Altísimo. Porque Belsasar no aprendió. Él vio el testimonio de su padre, pero no cambió su corazón. Por eso la señal fue de juicio y no de misericordia. Aquí hay una verdad fuerte. Cuando ignoramos las señales del pasado, nos exponemos al juicio del presente. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te está hablando, pero has seguido de largo? ¿Cuántas señales has descartado por no tener tiempo para detenerte y entenderlas? ¿Cuántas palabras proféticas, versículos, experiencias, lágrimas han sido mensajes del cielo esperando ser comprendidos? La historia de Belsasar es un espejo. Nos muestra el contraste entre la soberbia humana y la intervención divina. Nos recuerda que no estamos solos en este mundo, que hay una mano invisible escribiendo sobre nuestras decisiones, nuestros caminos, nuestras omisiones, y que ese mensaje puede ser vida o muerte, esperanza o juicio, dependiendo de nuestra actitud. Pero también es una invitación, porque hoy no es tu última noche. Hoy todavía puedes interpretar lo que Dios te está diciendo. Hoy puedes humillarte y pedir discernimiento. Hoy puedes cambiar el rumbo.
Hoy puedes pedir al Espíritu Santo que te abra los ojos para ver las señales, para leer la escritura que el cielo ha dejado en tu vida. Tal vez Dios ya ha escrito sobre tu pared. Tal vez ese diagnóstico, esa ruptura, ese sueño, esa palabra, esa crisis son el mene que te está diciendo: tu tiempo es ahora. No puedes seguir como antes. Tienes que volver a mí. ¿Lo vas a ignorar? Hoy, este video, este mensaje, también es una señal. No es casualidad que estés escuchando esto. Es Dios hablándote a través de lo inesperado, a través de palabras que quieren ser más que una reflexión. Quieren ser la llave que abre la puerta de tu entendimiento espiritual. No esperes a que la escritura en la pared sea de juicio. Escucha ahora, interpreta ahora, arrepiéntete ahora, porque todavía hay tiempo, todavía hay gracia, todavía hay voz. El relato se encuentra en 1 Samuel 3. El joven Samuel sirve al Señor bajo la tutela del sacerdote Elí. El templo está en silencio. La lámpara de Dios aún no se ha apagado. Es de noche. Todo parece en calma. Pero en medio de ese silencio sagrado, algo ocurre. Una voz rompe la quietud. ¡Samuel! El niño se levanta, corre hacia Elí. «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?» Y Elí responde: «Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte». Esto se repite 3 veces. Samuel escucha claramente la voz. La siente dirigida a él, pero no sabe que es Dios quien lo está llamando. La Biblia lo deja claro. Samuel aún no conocía al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Aquí hay un mensaje que quema el alma. Dios puede estar hablándote y tú no reconocerlo, simplemente porque nunca aprendiste a identificar su voz. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido una inquietud, una frase que se repite en tu mente, una urgencia interna inexplicable, y la has ignorado pensando que era solo algo tuyo? ¿Y si era Dios? ¿Y si, como Samuel, has estado escuchando su llamado pero no sabías que era Él? La mayoría de los creyentes esperan que Dios les hable de manera espectacular. Pero Dios, en esta historia, habla de forma sencilla. No usa un trueno, no aparece un ángel, solo una voz que suena como cualquier otra, como la de un padre, como la de un amigo, como un pensamiento, como una sensación en el pecho. Una voz que requiere sensibilidad espiritual para ser identificada. Samuel necesitó la ayuda de Elí. Al tercer intento, Elí comprende. Dios está hablando a este niño y le enseña cómo responder. Cuando vuelvas a oír la voz, di: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Ese momento lo cambia todo. Samuel ya no se mueve por reflejo, ya no corre confundido. Ahora está preparado, receptivo, y cuando Dios vuelve a hablar, Samuel responde como un verdadero siervo, y a partir de allí se abre un ciclo de revelación que jamás se cerrará en su vida. Samuel se convierte en profeta, en juez, en boca de Dios para toda una nación. Todo porque reconoció la señal, entendió la voz y respondió con humildad. ¿Qué tiene esto que ver contigo? Muchísimo. Quizás tú, como Samuel, estás en el templo, estás en la presencia de Dios, participas, sirves, escuchas, pero todavía no conoces su voz de manera íntima, todavía no sabes cómo suena cuando te llama por nombre. Y por eso tal vez Dios te ha hablado 1, 2, 3 veces, y tú, sin saber, has ido corriendo a otras voces. Has buscado respuesta en lugares equivocados. Has confundido el llamado de Dios con una simple emoción. Pero este video es tu Elí. Hoy el Espíritu Santo te dice: la próxima vez que oigas esa voz, esa inquietud, esa frase que te persigue en el corazón, no la descartes. Detente, cierra los ojos y di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Qué poderosa es esta enseñanza. Nos confronta con la posibilidad de estar perdiendo palabras divinas
todos los días por no saber reconocerlas. Dios no ha dejado de hablar. Somos nosotros los que hemos dejado de escuchar correctamente. Las distracciones, las voces del mundo, el ruido de las redes, los temores, los razonamientos humanos, todos ellos nos impiden oír esa voz suave, directa, personal, que quiere guiarnos, sanarnos y mostrarnos el camino. La historia de Samuel también nos enseña que Dios habla a los que están en posición de servicio. Samuel no estaba en la plaza, estaba en el templo, sirviendo, dispuesto, humilde, dormía cerca del arca, no estaba buscando su beneficio personal. Estaba aprendiendo, esperando. Ese corazón dispuesto fue lo que atrajo la voz divina. Si quieres empezar a escuchar a Dios con claridad, empieza por ubicarte cerca de su presencia. Desconéctate del ruido y sirve. Sirve en silencio, sirve con amor, sirve sin esperar reconocimiento. Dios habla a los que le sirven con sinceridad. Y hay otro detalle crucial. Dios no solo llama a Samuel una vez, lo hace varias veces, porque Dios es persistente con los que ama. No te desesperes si no entendiste la primera señal. Dios puede hablarte de nuevo, puede insistir, pero también necesita verte atento. Él no grita, Él susurra, y sus susurros son para los que están cerca. Si no lo oyes, no significa que no esté hablando. Quizás necesitas acercarte más. Hoy el Señor te está mostrando que hay una voz espiritual que ha estado llamándote desde hace tiempo. Tal vez la confundiste con tu conciencia, con una idea, con la voz de alguien más, pero ahora lo entiendes. Era el Padre hablándote, no para asustarte, no para juzgarte, sino para llamarte, para posicionarte, para entregarte propósito. La voz que habló a Samuel también puede hablarte a ti esta noche, pero necesitas tener la actitud correcta: humildad, disponibilidad, silencio interior y la disposición de decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Tal vez esa frase, tan sencilla, tan corta, sea la llave que abra un nuevo nivel espiritual en tu vida. Tal vez, al decirla, rompas una barrera que ha estado bloqueando tu comunión. Tal vez es justo lo que Dios esperaba oír de ti para comenzar a hablarte de otra manera. Ahora que has escuchado esta historia, no puedes volver atrás. Dios te ha estado llamando. Este video es una señal. No lo ignores, no lo descartes, no te distraigas. Cierra tus ojos ahora mismo, si puedes. Respira y dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque quizás, en este mismo momento, Él empiece a hablarte cosas que cambiarán tu vida para siempre. Elías había sido un profeta audaz, fuerte, usado por Dios para mostrar señales asombrosas. Fuego cayendo del cielo, lluvias detenidas por su palabra, la multiplicación del aceite, la resurrección del hijo de la viuda. Y sin embargo, después de una de sus mayores victorias espirituales en el Monte Carmelo, se encuentra huyendo, solo, abatido, pidiéndole a Dios la muerte. Es una de las escenas más humanas de un siervo de Dios. Después de lo glorioso, viene el quebranto. Después de ver señales extraordinarias, Elías ya no siente a Dios. Está cansado, frustrado, asustado. Se refugia en una cueva, y es ahí, en ese lugar de oscuridad interior y de aparente derrota, donde Dios decide hablarle, pero lo hace de una manera inesperada. Primero, un viento poderoso sacude el monte, pero la Escritura dice claramente: Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto. Todo tiembla, pero nuevamente, Dios no estaba en el terremoto. Después, un fuego. Intenso, aterrador, pero tampoco estaba allí el Señor. Y finalmente, un silbo apacible y delicado. Y fue allí, justamente allí, donde Elías se cubre el rostro reconociendo que la presencia de Dios lo había visitado.
Este momento es profundamente revelador. ¿Por qué Dios decide no manifestarse en lo extraordinario? ¿Por qué, justo en el momento más crítico de Elías, cuando todo su mundo se derrumba, Dios opta por hablarle en un susurro? Porque Dios quería enseñarle algo al profeta y también a ti hoy. No siempre las señales del cielo vienen con estruendo. A veces la verdadera voz de Dios se manifiesta en lo más silencioso, en lo más cotidiano, en lo más íntimo. Muchos creyentes esperan que Dios hable a través de milagros, relámpagos, visiones, sueños espectaculares. Pero lo que este pasaje revela es que Dios también habla en el silencio interior, en la paz que sobrepasa todo entendimiento, en la brisa suave que toca el alma. Y si tu oído espiritual solo está entrenado para lo espectacular, te perderás la mayoría de las señales que Dios está colocando en tu camino. Quizás, como Elías, tú también estás en una cueva, en soledad, en duda, en un momento donde todo lo que sabías parece no tener sentido y esperas que Dios se manifieste con poder, con fuego, con milagros. Pero lo que Él está haciendo es susurrarte algo que solo podrás oír si callas todo. Lo demás, si apagas el ruido del miedo, si te alejas del bullicio de las expectativas, si te sientas a escuchar. La voz del susurro es la voz de la intimidad. Es la voz que solo se oye cuando estás cerca. ¿Y sabes qué? Dios te está llamando a ese tipo de relación. Él no quiere impresionarte, quiere acercarte, quiere que lo busques no por las cosas espectaculares que puede hacer, sino por quien Él es, un Dios que ama, que restaura, que consuela, que guía en lo secreto. Este pasaje también nos enseña que las señales no siempre vienen como las imaginamos. En veces, la señal es una pausa en tu día. Un silencio en medio del caos, un pensamiento repetido, un encuentro inesperado, una palabra que te toca el alma, una frase en un video, una sensación de paz, un impulso a orar, una lágrima sin explicación. Todo eso, si estás atento, puede ser Dios hablando. Elías aprendió que Dios no siempre actúa igual, que no puede encerrarse a Dios en un método. Y tú también debes aprenderlo. Dios puede hablarte hoy de una forma que nunca habías experimentado, pero para eso necesitas estar dispuesto a dejar de exigirle que hable como tú esperas y empezar a preguntarle, ¿cómo quieres hablarme hoy? Hay algo aún más poderoso en esta escena. Después de hablarle, Dios no le reprocha a Elías su debilidad. No le dice, ¿dónde está el profeta valiente? No lo reprende por estar en la cueva. En cambio, Dios le da instrucciones, le renueva el propósito, le recuerda que no está solo. Le dice, aún me quedan 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Es decir, el susurro de Dios no solo consuela, también revela un nuevo camino, un nuevo propósito, una nueva misión. Y esa puede ser tu experiencia hoy. Tal vez has estado esperando que Dios hable en el terremoto, pero Él te está hablando en el silencio de tu cuarto, en la palabra suave que estás oyendo ahora, en este mensaje. Esta puede ser la señal que tú le habías pedido sin saber. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? Dios no dejó de hablar. Fuiste tú quien dejó de identificarlo, pero Él ha estado allí, en tu cueva, en tu dolor, en tu susurro, y si hoy decides silenciar tus miedos, podrías escucharlo nuevamente, y su voz no te dejará como estás. Su voz te dará dirección, paz, restauración y propósito. Elías salió de la cueva diferente, no porque el mundo a su alrededor hubiera cambiado, sino porque había aprendido a identificar la verdadera señal del cielo, una voz que no se impone, sino que se ofrece, una voz que no grita, sino que espera que te acerques, y esa es la voz que hoy te llama. No la ignores, no esperes el terremoto. No esperes el fuego, escucha el susurro, escucha la brisa, porque en ella Dios te está hablando.
Hemos recorrido ya un camino profundo donde hemos visto que Dios habla y se manifiesta de múltiples maneras, a veces en milagros visibles, otras en susurros que solo el alma puede escuchar. Pero hay un punto clave que queremos tocar en este momento crucial: la fe necesaria para reconocer, interpretar y actuar según esas señales divinas. ¿Sabes por qué muchas veces las señales de Dios no cambian nuestra vida? Porque nos falta fe para ver más allá de lo evidente. Fe para creer que detrás de una dificultad, de un silencio o de una repetición constante hay un mensaje divino oculto. Fe para no desechar una palabra que viene al corazón como algo casual, sino para tomarla como una directriz de Dios. La fe es el filtro que transforma la experiencia en revelación. Sin fe, la señal puede pasar como ruido de fondo, pero con fe, la misma señal se vuelve un mapa que guía cada paso. Pensemos en la historia de Abraham. Dios le hizo una promesa imposible de entender en su momento. Sería padre de una nación. Abraham no vio ninguna señal espectacular, sino que se aferró a la promesa con fe, creyendo en lo invisible. Su fe hizo que las señales, los cambios en su corazón, la paciencia en la espera, se convirtieran en testimonios vivos del poder de Dios. Lo mismo debes hacer tú hoy. Cuando recibes una señal, el primer paso es creer que es realmente de Dios. Eso puede ser difícil porque muchas veces la voz de Dios es tenue y las señales pueden parecer confusas o contradictorias. Pero la fe te sostiene, te dice: esto es para mí, aunque no lo entienda del todo. La fe te invita a mantenerte firme, aun cuando las circunstancias griten lo contrario. El segundo paso es obedecer. No basta con reconocer la señal, hay que actuar conforme a ella. La fe sin obras es muerte, y en este caso, sin acción, la señal pierde su poder transformador. Quizás Dios te esté señalando un cambio necesario, una palabra que debes perdonar, un paso que debes dar hacia la sanación o la reconciliación. Recuerda la historia de los espías enviados por Moisés a Canaán. 10 vieron gigantes y murallas, pero 2, Caleb y Josué, vieron la señal de la promesa y actuaron con fe. Esa fe les llevó a conquistar la tierra. ¿Qué harás tú cuando veas la señal? ¿Seguirás paralizado por el miedo o actuarás confiando en que Dios está contigo? Otra señal fundamental de la fe es la paciencia. La fe entiende que las señales no siempre se cumplen en el tiempo que queremos. Dios obra en su tiempo y la paciencia es la compañera inseparable de la fe. Aprende a esperar con confianza, sabiendo que cada señal es una semilla plantada para una cosecha futura. También es importante que la fe te mantenga humilde y vigilante. Reconocer que Dios habla no significa que tenemos todas las respuestas, sino que debemos buscar continuamente su guía. La señal puede ser un inicio, no un destino. Por eso, la fe te lleva a orar, a estudiar la palabra, a buscar consejo sabio para interpretar correctamente lo que Dios está diciendo. Y finalmente, la fe te hace testigo. Cuando actúas según la señal de Dios, tu vida se convierte en testimonio vivo para otros. Esa es la manera en que la palabra y la obra de Dios se extienden. No subestimes el poder de tu obediencia para inspirar y fortalecer la fe de quienes te rodean. Hoy te desafío a que revises tu vida con estos ojos de fe. ¿Estás reconociendo las señales que Dios te está enviando? ¿Estás dispuesto a obedecer y dar pasos aunque no veas todo claro? ¿Puedes ser paciente y vigilante en tu espera? Porque el Dios que habla también provee el poder para actuar. Que esta enseñanza te impulse a dar un paso más profundo en tu relación con Dios. Que la fe que nace al escuchar su voz sea la fe que te sostiene y transforma.
y que nunca te apartes de esa escucha atenta que puede cambiar tu destino. Has llegado hasta aquí y eso no es casualidad. Llegar hasta el final de este mensaje es una señal poderosa de que estás buscando algo más, algo real y transformador en tu vida espiritual. Pocas personas tienen la paciencia y el corazón abierto para escuchar con atención cada palabra, para meditar y dejar que el Espíritu Santo hable en silencio. Tú eres especial, porque esta búsqueda es el inicio de una nueva etapa. Quiero felicitarte porque estás demostrando un compromiso real con tu fe. Este canal no es solo un lugar para escuchar, es un espacio donde juntos construimos un camino de esperanza, transformación y encuentro con Dios. Al permanecer hasta ahora, has abierto tu corazón para recibir no solo información, sino vida, revelación y dirección. Por eso, te invito a hacer algo que parece pequeño, pero que tiene un poder enorme. Comenta la frase, yo escuché la señal y me quedé hasta el final. Esta frase es un pacto contigo mismo y con Dios. Es un testimonio para mí y para todos los que están creciendo junto a ti en esta comunidad. Quiero saber quiénes son los que no se rinden, los que persisten en su fe, los que verdaderamente anhelan la voz de Dios. Y si este mensaje tocó tu corazón, te animo a compartirlo. Compartir este video no es solo un acto de generosidad, sino una forma de ser canal de bendición para otros que están buscando respuestas. Muchas personas no tienen una iglesia cerca o un guía espiritual, y este contenido puede ser la señal que ellos necesitan para no perder la esperanza. Además, si aún no estás suscrito a este canal, te pido que lo hagas ahora mismo. No se trata solo de números, sino de comunidad. Suscribirse es decir, quiero seguir creciendo, quiero seguir escuchando la voz de Dios a través de estas enseñanzas. Es también una manera de fortalecer esta familia espiritual que formamos y un compromiso para ti mismo de no abandonar la búsqueda. Recuerda que la luz de la fe no se mantiene encendida si no la alimentamos. Ver los videos, comentar, compartir y suscribirse es el combustible que permite que esta luz llegue a más corazones necesitados. No te quedes fuera de esta misión. Si ya estás suscrito, siente orgullo por ser parte de esta obra, por ser un portador de la palabra viva. Antes de concluir, quiero que sepas que la penúltima enseñanza que compartimos hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. No ignores esas señales ni las palabras que hoy el Espíritu ha puesto en tu corazón. Confía, obedece y mantente firme. Ahora te invito a quedarte unos minutos más, sin prisa, escuchando la música de este video, permitiendo que la paz de Dios inunde tu alma. Aprovecha este momento para agradecer, para alabar al Señor por este día y por la oportunidad de estar aquí. No pauses ni saltes este final. La conexión que has creado no debe romperse. Piénsalo así. El camino de la fe es como una antorcha que ilumina la oscuridad. Pero esa antorcha solo puede seguir encendida si la sostienes firme en tus manos y no la dejas caer. Suscribirte a este canal es como tomar esa antorcha y pasarla a la siguiente generación, a quien aún camina en tinieblas y necesita luz. No ser parte de esta comunidad es como dejar que esa antorcha se apague y dejar a muchos sin guía. ¿Quieres eso para ti o para los que amas? ¿Quieres ser parte de la solución o del silencio? Cada video que ves aquí es una piedra puesta en el camino hacia tu transformación y la de muchos otros. Pero esas piedras solo construyen un puente firme si tú las recoges y caminas sobre ellas con perseverancia. Si abandonas ahora, ese puente se queda incompleto. Si sigues, el camino se abre hacia nuevas bendiciones, revelaciones y la paz que tanto anhelas. Te animo a seguir viendo los videos de este canal, porque aquí no solo hay palabras,
sino alimento para el alma. Cada enseñanza es un paso más en ese viaje que Dios ha diseñado para ti. No permitas que tu llama se apague. Aliméntala, protégela y deja que crezca. Finalmente, cuando este video termine, quédate unos minutos en silencio, sin hacer nada, simplemente sintiendo la paz que emana de esta música. Dedica ese tiempo para alabar y agradecer al Señor por este día, por esta oportunidad y por su amor incondicional. No pauses ni interrumpas esta conexión, porque es en ese silencio que Dios habla más fuerte. Eres importante, elegido y amado. No lo olvides nunca.